Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, estamos de nuevo aquí. Hoy nuestra compañera no puede entrar por ciertos motivos que son particulares de ella. Bueno, pues estamos en el último capítulo ya de Por los Caminos de Jesús. Hemos aprendido mucho de este libro, es maravilloso y fantástico. Y vamos a aprender en este capítulo que estamos ahora en el capítulo 25 sobre los antiguos cristianos, que es muy importante. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un poquitín de oración, como siempre, de inicio, y a continuación empezamos la lectura, que hoy es un poquito más larga y maravillosa. Ya veréis. Bueno, Maestro Jesús, bien sabes de nuestra necesidad de buscarte todos los días un poquito más. Hemos pasado por diferentes terapias, religiones, y no llegamos a comprenderte, no llegamos a estar más cerca de ti. Por esta obra, gracias al espiritismo, esta, esta terapia, podríamos decir entre comillas, tan espectacular y tan bonita, realmente estamos sabiendo más de aquellas cosas que ocurrieron en aquel tiempo y que nosotros todavía no sabíamos, que solamente teníamos el material que ya es mucho del Evangelio. Por esto, Maestro Jesús, te agradecemos esta gran información de primera mano que nos ha ofrecido este espíritu tan familiar, tan amoroso, tan bueno que es Amelia Rodríguez. Por lo tanto, empezaremos el capítulo con las ganas de aprender, con las ganas de siempre saber un poquitín más para saber cuál es lo que ocurrió en aquel tiempo y cómo nosotros nos deberíamos de comportar. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos el capítulo 25. Recordad que tengo por encima mío. Si veis que levanto la vista es porque estoy leyendo por arriba. Bien. Prisión y libertad. Aún no se había extinguido las llamas que devoraban la ciudad. Después explicaremos que muchos de vosotros ya lo sabéis. ¿Cuáles son las llamas que devoraban la ciudad de Roma? Todavía humeaban los restos inmensos de la estupefacta Roma y ya se movilizaban los sicarios que habían perpetrado el crimen en busca de los responsables del incendio de la capital del imperio. Pensemos que siempre se han buscado, en cualquier circunstancia, siempre se han buscado a alguien que sea el responsable, ¿no? Quizás el responsable soy yo, pero como yo no he hecho nada, bueno, ya veremos lo que nos cuenta. No sería la primera vez que víctimas inofensivas respondían por el error de los poderosos, sin derecho a defensa, sin derecho a defensa. Ahora, no obstante, el populacho y la aristocracia exigían reparación por los daños sufridos, los inmensos perjuicios experimentados. Las familias desamparadas, el hambre y la enfermedad que rondaban a los millares de flagelados, estimulaban la ira contra el emperador y su corte, puestos bajo la segura sospecha de la autoría de la lamentable tragedia. Las promesas de reconstrucción de una ciudad más bella y feliz que la carbonizada no calmaban la angustia ni la furia de los infelices perjudicados. Anunciando sus voces, todos deseaban la reparación pública, un acto de desagravio. Entre ese clima de odio, entre ansiedades y miedos, Nerón, inspirado por los correligionarios de la alucinación desmedida, recordó a los cristianos. Aquí nos damos cuenta de que Nerón, entonces la antigua Roma era, perdone si me corto por una parte y me paso a otra. La antigua Roma era muy antigua, muy vieja, hecha de madera, y a Nerón prometió al pueblo restablecerlo todo. ¿Cuál fue su estrategia? Su estrategia fue apartarse del pueblo, irse a otra ciudad y mandar a alguien que prendiera fuego a unos bidones donde habían mucho aceite, muchas grasas, para que prendiera rápidamente. Él quería prácticamente que quemase todo a su alrededor, todo el casco antiguo que era
prácticamente hecho de madera y muy antiguo y muy viejo. Y todo esto lo quería renovar. Y la solución más rápida era prender fuego. Sí, pero él estaba fuera, él no era el culpable. Bien, y entonces el problema que hubo es que aquello se le fue de las manos y se extinguió, se expandió el fuego por casi toda Roma. Y esto a él delante del pueblo ya no era simplemente el casco antiguo, podríamos decir, sino que se expandió en todo lo demás. Y la gente sublevada buscaba un causante. Él no. Él, Nerón, estaba fuera de la ciudad, todo preparado, ¿eh? Estaba fuera de la ciudad y él no era el culpable, él había mandado hacerlo, ¿no? Y claro, ¿qué es lo más racional que hay? ¿A quién vamos a culpar? ¿A los soldados que no estaban prevenidos, que no estaban preparados? ¿A quién? Claro, pues a los cristianos era lo más fácil y lo más rápido. Y así hicieron. O sea, por lo tanto, la solución, alguien vociferó, ¿quién es el responsable? Los cristianos. Y a partir de entonces se hizo una gran búsqueda para matar a todos los cristianos responsables de aquel incendio, según sabía Nerón que lo había mandado. Pero bueno, tolerados por la ley romana, como prácticamente todos los que rendían culto a sus dioses y religiones, llegadas al imperio a causa de la gran extensión de sus territorios y de algún modo confundidos con el judaísmo, que gozaba del privilegio de ser religión nacional. Entonces, el judaísmo era una religión nacional. Los seguidores de Jesús fueron sorprendidos por la trampa de la impiedad cuando el emperador declaró que no era lícito ser cristiano, que no era lícito ser cristiano, iniciando así las violentas y desgarradoras persecuciones. A partir de aquel tormentoso año 64, sabemos que es después de Cristo. La matanza sistemática se prolongaría durante 249 años. Imaginemos la humanidad, el odio que a veces tiene y las ganas de sangre que tiene. Pues aquella matanza sistemática, voy a leerlo de nuevo, se prolongaría durante 249 años, algo con periodo de tolerancia y recrudecimiento hasta el día 13 de junio de 313, cuando Constantino firmó el edicto de Milán, liberando a los descendientes de Jesús de la ilegalidad de practicar su culto y de vivir fieles a los postulados abrazados. Gracias a este señor Constantino, que firmó en el edicto de Milán, el conforme quedaban libres de poder cada cual hacer la religión que más le convenía y que más le gustaba. Pero imaginemos 249 años siguiendo y matando, no simplemente siguiendo, y haciendo mil y una, no era, y muchas veces eran toda la familia arrestados, apresados, mutilados, y bueno, después más adelante veremos. No obstante, las ásperas probaciones de que fueron objeto, los discípulos del amor no amado jamás se dejaron atemorizar. Jamás se dejaron atemorizar. Aquellos cristianos de aquel tiempo, perseguidos, mutilados, muchas veces quemados, muchas veces en los leones, no se dejaron atemorizar. Cuanto más crueles y perversas eran las técnicas de persecución y destrucción de sus vidas físicas, ellos más se multiplicaban, ofreciendo los famosos testimonios colectivos de martirio, los más conmovedores y hermosos que ha registrado la historia, y hermosos que ha registrado la historia. Podían enviarte a los leones, pero la gente se motivaba, no se avergonzaba, no tiraba ni un paso hacia atrás. No sé qué ocurriría hoy si estas cosas pasasen así, tanto para los cristianos como para otra religión, ¿no? Amenazados con perder la libertad de movimiento, se dejaban atrapar y sacrificar sin oponer resistencia alguna.
fieles a los dictados de la fe que los iluminaba y de la esperanza que los fortalecía. Libertad maldita era para ellos la que les permitía vivir en la tierra tras la actitud de apostasía, negando al Cristo para someterse a los ídolos que constituían uno de los pilares transitorios de la civilización pagana en la que vivían. Dice, vuelvo a repetir porque es que me encanta, he repetido este libro un montón de veces, libertad maldita eran aquellos que conseguían la libertad negando a Jesús. Era una libertad maldita, porque la libertad real viene después del sacrificio. Qué fuerte, ¿no? Como decir que libertad maldita era para ellos la que permitía vivir en la tierra negando al Cristo, me he saltado media línea, negando al Cristo para someterse a los ídolos. Nosotros podíamos decir, qué bien, yo puedo ser un verdadero cristiano. Creo que esto viene más adelante. Puedo ser un verdadero cristiano. Yo negaré a Jesús y podré estar en mi casa con los míos, leyendo los evangelios y siendo un buen cristiano. Qué fácil sería hacer esto, ¿no? Creo que esto más adelante sale. Yo lo he leído tantas veces que lo sé de memoria. Consideraban que la verdadera libertad era aquella que les permitía creer y actuar incluso bajo presión y ante las más torpes maquinaciones engendradas por la ferocidad humana. Cárceles abarrotadas, sin luz, sin alimento. Ahora escuchad. Una vez me preguntó un familiar mío, nunca hablas de la fe. La verdadera fe, yo siempre digo que no nos ha puesto Dios a prueba, porque cuando nos ponga Dios a prueba, ya veremos si realmente tendremos fe. Y ahora veremos esto de la fe en esto que ahora a continuación voy a leer. De los antiguos cristianos estamos hablando. Cárceles abarrotadas, sin luz, sin alimento o higiene mínima, donde los cadáveres se descomponían, hierros candentes y suplicios prolongados, cruces de descuartizamientos sistemáticos, armas filosas que cortaban sus carnes, actitudes abyectas a las que eran sometidos por la fuerza, fieras hambrientas y gladiadores salvajes, ávides de gloria y adoraciones que los despedazaban, llamaradas en postes untados con brea que iluminaban las noches, antorchas vivas en las que se transformaban, persecución a la familia con destierro y humillación, jamás quebrantaron sus ánimos. Imaginemos que antes no había la luz como ahora por las calles y menos donde estaban en el teatro romano. ¿Qué hacían para tener luz? Ponían postes atando a personas, le untaban de brea y prendían fuego a las personas, claro. Y de esta manera podían ver cómo los mismos leones en el mismo teatro, en la misma fiesta, cuidado, cuando yo pienso esto, ¿no? En la misma fiesta, cuando se conmemoraba la matanza de los cristianos, se prendía fuego a ciertas personas para que todos pudieran ver. Entonces hablamos de la fe. Podemos hablar de la fe, pero esto se llama fe. Si actualmente ocurriera, ¿quién sería capaz? Perdonadme que voy a repetir esto porque es maravilloso. Sé que vamos justos de tiempo, pero no importa, porque esto es de un gran aprendizaje. Cárceles abarrotadas, sin luz, sin alimento o higiene mínima, donde los cadáveres se descomponían, hierros candentes y suplicios prolongados, cruces y descuartizamientos sistemáticos, armas filosas que cortaban sus carnes, actitudes abyectas a las que eran sometidos por la fuerza, fieras hambrientas y gladiadores salvajes, ávidos de gloria y adulaciones que los despedazaban, llamaradas en postes untados con brea que iluminaban las noches, antorchas vivas en las que se transformaban,
persecución a la familia, con destierros y humillación. Jamás quebraron sus ánimos. ¿Estábamos hablando de la fe? Aquí está la fe. Aquí está la fe. Todo lo demás son, oh, tengo mucha fe en Dios porque todo me va bien, porque es que yo amo a Dios por encima de todo. Cuidado, que si tuviéramos que pasar como estos antiguos cristianos, que muy pronto tenemos la boca muy abierta para decir, yo sí, yo tengo fe, yo sé de Dios. No, yo creo en Dios, yo sé que existe Dios. Por tanto, pero ¿qué ocurriría, no? Cuando las cosas se pusieran mal, cuando se pusieran difíciles. Vemos que los antiguos cristianos solamente se conmovían, solamente fueron grandes seguidores del cristianismo con los evangelios solamente. O sea que, bueno, ahora ampliaremos porque veremos lo que sigue después. Recordaba las enseñanzas del maestro que les había anunciado, en el mundo solamente tendréis aflicciones, al mismo tiempo que evocaban su victoria sobre el mundo. Los cristianos que entraban en el teatro romano para ser devorados por las fieras, entraban muchos de ellos, o casi todos cantando. Podríamos decir, inspirados por la divinidad, para que hicieran este paso, que no se acobardaron en hacer este paso. Mimetizados por la presencia de Jesús, eran fuertes, no obstante sus flaquezas, estoicos a pesar de la debilidad de sus resistencias individuales, dichosos más allá de los recelos, legando el más precioso tesoro de la fe de que se tienen noticias, legando el más precioso tesoro de fe del que se tiene noticia. La verdad es que habrán muchos, muchas cosas que habrán podido demostrar la fe de las personas, ¿no? Se habrán dejado inmolar, se habrán dejado matar, se habrán dejado quemar vivos, pero esta cantidad de gente, todos con la misma idea, todos con la misma fe, todos con la misma devoción, no existe, no ha existido otra más que en aquel tiempo. Niños y ancianos, hombres y mujeres, ya no eran simplemente hombres, mujeres también, mujeres embarazadas, niños, ancianos. Se transfiguraban, recordad lo que decía, que posiblemente estaban inspirados por mismo Jesús, bajo el testimonio, atormentando a los verdugos que se rebelaban ante la pacificación y el coraje que daban pruebas, amenazas cada vez más dramáticas y campeonatos de brutalidad no disminuían la robustez de su fe. Propuestas de contemporización, promesas de absoluciones e invitaciones lucrativas para que renunciasen al maestro no los sensibilizaban. Antes, antes de, lo digo porque hay escritos de esto, ¿no? Antes de entrar a la tortura, antes de entrar al teatro romano, de que se los comieran los leones, de que fueran quemados, un soldado en la sala de espera, podríamos decir enorme, estaba hablándoles. Todavía es vuestra última oportunidad. Estáis a tiempo. Los que quieran renunciar de Jesús, que salgan por aquella puerta. No que salgan a la calle, porque entonces les esperaba podríamos decir, un, no una enseñanza, una demostración al judaísmo conforme se habían convertido al judaísmo y habían negado o rechazado a Jesús. Algunos, algunos salieron por aquella puerta, muy pocos, pero los demás tuvieron la valentía de seguir adelante. Por esto dice, perdóname que vuelva a leer, propuestas de contemporización, promesas de absolución e invitaciones lucrativas para que renunciasen al maestro, no los sensibilizaban. No importaba lo que ahora nos espere cuando se abran las puertas, porque realmente abrían las puertas, entraban todos los cristianos dentro, cerraban las puertas y entonces abrían las puertas a los leones hambrientos.
Me entra casi el sudor solo pensar que si yo estuviera allí, ¿qué haría, no? Por el contrario, los estimulaban más al constatar la debilidad del opresor que los dominaba por un tiempo, pero que no podría eludir en la vida la inexorable jornada de la muerte desventurada y sin la gloria. Ahora viene lo que he dicho antes. Parecía tan sencillo negar a Jesús con los labios y seguirlo con el corazón para salvar la vida, pero para ellos eso representaba indignidad y delación, puesto que la libertad real provenía del valor de perseverar libres interiormente, a pesar de la presión física y la injusticia gubernamental que amenazaba castigarlos. Lo que he dicho antes, ¿no? Parecía tan sencillo, vuelvo a repetir y voy a leer. Parecía tan sencillo negar a Jesús con los labios. Podríamos decir, yo para salvar a mis hijos haré lo que haga falta. Negaré a Jesús con los labios y después en mi casa haremos en oculto, haremos el Evangelio, haremos sacrificios, haremos oraciones, ¿no? Parecía tan sencillo hacerlo de esta manera. No. Dice, vuelvo a repetir, parecía tan sencillo negar a Jesús con los labios y seguirlo con el corazón para salvar la vida, pero para ellos eso representaba indignidad y delación. Aquí, esto es la fe. Antes, un familiar mío me preguntaba, nunca hablas de la fe, esto es la fe, esto es la fe, porque que no haya grandes persecuciones de cristianos, porque quién sabe los muchos que negaríamos a Jesús. El joven Orígenes, futuro padre de la iglesia naciente, animaba por carta a su padre que que se encontraba en la cárcel para que no se preocupase, perdón, para que no se preocupase por la familia y continuase fiel a su conciencia hasta el fin. El mismo hijo le decía, no te preocupes por la familia, da testimonio de tu fe, no te preocupes, nosotros saldremos adelante. O sea, estaba animando a su padre. A veces podemos pensar, porque seguramente los que son un poquitín más pícaros dirían, sí, sí, que como seguramente estaría heredando algún dinero, alguna casa, algún negocio, ¿no? Sí, sí, no te muevas, padre, no te muevas de allí. No, simplemente lo hacía para que no pensase, no tuviese esta flaqueza de decir no, porque no quiero seguir a Jesús porque tengo mis familiares, tengo mis sobrinos, mis nietos, mis hijos todavía que mantener o que cuidar o que poder ayudar, ¿no? Era la gloria del martirio impresa en los entretelones del alma, que esperaba solamente la oportunidad de vivirlo. Ellos sabían que la adhesión a Cristo era también cárcel y muerte, por lo cual se regocijaban. La verdadera prisión era para ellos la conciencia apóstata, el compromiso con los errores, el apoyo a la legislación arbitraria, la vinculación con el crimen, en tanto que la libertad era el estado de total acción íntima sin barreras ni límites. En tanto que la libertad real era el estado total de acción íntima sin barreras ni límites, a pesar de los calabozos donde eran arrojados y de las celdas inmundas a las que eran relegados, mientras esperaban la hora del martirio feliz, la hora del martirio feliz. Qué duro, ¿no? Y esto lo tengo subrayado. ¿Cómo puede ser la hora del martirio feliz esperando que te espera la muerte? Y no es la muerte. Pim pam, un tiro en la cabeza, un puñal en el corazón, ya está, ¿no? Ya está. Es que es desgarrador pensar que las fieras me van a devorar. Pensar que posiblemente me van a atar a un poste y me van a quemar vivo. Y pensar que estoy dejando atrás, ¿no? Mi familia, aquellos que tanto amo. Pues tan fácil negar a Jesús, ¿no? De boca y seguirlo con el corazón.
no, no vamos nunca a esto. Policarpo, ay, esto es muy fantástico. Policarpo, a los 86 años, invitado por el procónsul a abjurar de Jesús, a negar a Jesús, en virtud de su edad avanzada y tentado por la promesa de que no le exigirían grandes demostraciones de culto a los dioses, tuvo la grandeza de reaccionar diciendo: hace 86 años que lo sirvo, que sirve a Jesús. No que aprendo de Jesús. Hace 86 años que lo sirvo, que sirve a Jesús. Y no tengo de qué avergonzarme. No será precisamente ahora que deje de hacerlo. Estábamos hablando de la fe. Esto es fe. Esto es fe. Ante las llamas de la hoguera que inundaban las noches romanas, brillaban aún más los cirios divinos de la esperanza en los cielos de la metrópolis pagana, anunciando el futuro. Mientras las carnes eran despedazadas por garras y tenazas de hierro y los cuerpos se descomponían, ellos ponían todo su fervor en la sublime transformación interior. Fijémonos, vuelvo a repetir, mientras las carnes eran despedazadas por garras y tenazas de hierro, no eran simplemente los leones, sino tenazas de hierro que te despedazaban, te arrancaban del cuerpo hasta que morías. Con tenazas de hierro te iban arrancando carnes hasta que ya no podías del cuerpo más. Ellos ponían todo su fervor en la sublime transformación interior. Esto es fe. Lo demás podemos decir, ahora que todo nos va bien, tenemos una paguita de jubilado, tenemos los que estén trabajando, tenemos tierras, tenemos campos, tenemos trabajo, ¿no? Oh, yo tengo mucha fe. No, sí, todo esto es muy bonito. Es verdad que todos tenemos esta gran fe, pero cuidado, esta fe seguramente que se desequilibraría si viniera a nuestra casa a buscarnos y a llamarnos: ¿usted es cristiano? ¿Usted es espírita cristiano? Bueno, es que no, este cartel lo puso una vez, pero no, yo no soy, no. Es tan fácil decir esto, ¿no? Para salvar la vida. Y los nietos se iban a quedar sin su abuelo. Y mis hijos y mis hijas se iban a quedar sin su padre. No, prefiero más negar a Jesús, aunque sea de boca, pero continuar siendo. Diríamos, ¿ves? Yo he sido sabio porque yo continúo aquí con los míos. Sin embargo, aquel que ha querido decir sí, yo soy cristiano, a que lo han matado. Y ahora ya ha dejado de ser cristiano, ha dejado de dar ejemplo, ha dejado de vivir con los suyos. No, a Jesús no se le niega nunca. Si tenemos un ratito, que creo que lo tenemos, recordad que cuando Juana de Cusa, que la acusaron de ser cristiana y la ataron junto con su hijo, que creo que ya lo he comentado alguna vez, junto con su hijo atado en un poste, rodeado de leña, para prenderle fuego, uno de los fariseos que estaba allí abajo le dijo: niega a Jesús, abjura a Jesús, que te salvarás. Y estaba su hijo también atado con ella. Y su hijo le dijo: madre, abjura a Jesús y nos salvaremos. Y su madre dijo a Jesús: no se, no se le niega nunca. Esto es fe. Habíamos hablado de la fe. Esto es fe. Porque otro podría decir: bueno, yo puedo decir de boca, yo niego a Jesús para salvar a mi hijo. A Jesús no se le niega nunca. Se convirtieron en los héroes sin nombre de la fe cristiana, cuyas vidas son el testimonio vivo de la grandeza y el poder de Jesús, que permanece invitándonos a seguirlo a pesar de los días difíciles de la actualidad. Los prisioneros de las pasiones destructoras abundan por todas partes,
oprimidos y exhaustos, transitando en los limitados espacios de las dependencias viciosas en las que se encarcelan, mientras que los discípulos de Cristo, libres de las cadenas del crimen y la connivencia, infelices con el error, en la fe renovada que les ofrecen los inmortales, se dejan crucificar en las incomprensiones, quemar en las renuncias, desgarrar en las pruebas, consumir en las garras de los testimonios silenciosos, balbuceando a la hora de la liberación un canto de esperanza. Gloria a ti que nos amas y que por tu amor estamos entregando la vida. Vuelvo a repetir, gloria a ti que nos amas y que por tu amor estamos entregando la vida. Esto es fe. Bueno, chicos, ha sido un libro maravilloso. A continuación, me habría encantado que hubiese estado también Pía conmigo, pero seguramente que habrá llegado con problemas o con dificultades, que esto es lógico y normal. Bueno, empezaremos la semana que viene el trigo de Dios, que sería una continuación de este. Nos informaremos mucho sobre los testimonios, sobre la vida de aquel tiempo, sobre lo que ocurrió en Jesús. ¿Vale? Bueno, pues lo dejaremos aquí para continuar haciendo la oración que siempre hacemos de cierre. Bueno, Maestro Jesús, la verdad es que aún somos débiles en la fe, porque si vinieran estos tiempos, si regresaran estos tiempos y llamasen a nuestro corazón si somos realmente cristianos o no, seguramente que te negaríamos no una vez, sino muchas veces, porque en verdad ya de por sí te negamos muchas veces, no cumpliendo con las enseñanzas tuyas. Así, Maestro Jesús, invitados por tu amor a proseguir en el camino de la vida, te agradecemos estas lecturas tan maravillosas que en verdad estamos tan fascinados en poder seguir estudiando para aprender. Gracias, Maestro Jesús, por tu amor inconmensurable y gracias por darnos esta gran oportunidad de poder seguir estando dentro de tu pensamiento y dentro de tu sentimiento. Gracias, Maestro, por esta oportunidad. Gracias. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí y como os digo, hasta la semana que viene que continuaremos con este otro libro. ¿Bien? Venga, pues, que vaya bien.